La Iglesia Católica ha sido criticada y aún es criticada por acontecimientos que se han dado por sus propios miembros. Pero eso no ha detenido su labor de fe, de esperanza y de caridad para los más vulnerables de la sociedad, dejando clara la frase bíblica: "Den ustedes de comer". Bienvenido, Padre Alberto Benavides, de la Parroquia Niño Jesús de Manta. Padre, ¿qué hace la Iglesia Católica para ayudar a los vulnerables? Nuestra Iglesia, fundamentada en el principio bíblico del pobre, del huérfano, de la viuda, del desamparado, corresponde, en vista de que es nuestro prójimo, a rescatar su dignidad humana. Actualmente la Iglesia en nuestra ciudad tiene un gran desarrollo de promoción humana, como lo ha tenido a lo largo de la historia. El Estado no es suficiente en todo lo que realiza para el desarrollo de esta dignidad de las personas. ¿Qué tenemos? Hospitales, centros de atención al adulto mayor en Manta, tenemos la Federación Cotolengo, todas las parroquias tienen asistencia a la tercera edad. Nuestra parroquia en Jesús tiene 320 jóvenes que son apoyados para estudiar y motivados para estudiar. Son 320 jóvenes que no tendrían la oportunidad de estar en las clases, en sus diferentes aspectos y proyectos hasta que sean profesionales. La política fue creada por la Iglesia Católica. ¿Y por qué nosotros hoy no vemos a un sacerdote en la asamblea como presidente, como vicepresidente o gobernando de pronto nuestra provincia? Hay la raíz y la historia, ¿no? La polis viene de el criterio y el léxico, el idioma griego. En una cultura greco-romana, la polis, las ciudades discutían en el ágora. La Iglesia, a través del tiempo, era otra realidad entre Estado, Iglesia y el propio gobernador o eclesiástico era el que administraba, un párroco, un obispo. No veíamos la separación del poder. A partir de la Revolución Francesa, en 1716, vemos cómo hay esta separación de Estado e Iglesia. En nuestro país también, con la Revolución Liberal, en el siglo XIX, tenemos la separación clara. Dentro de la doctrina católica llamada el derecho canónico, para Ecuador se orienta de que no participemos como candidatos, pero nuestra vida es una acción política, no dejamos de ser ciudadanos. La participación política sí está restringida al sacerdote y en caso de que se dé, tendría que optar entre seguir ejerciendo su ministerio pastoral o la acción política. Toca decidir. No faltan propuestas para participar en la alcaldía, concejalía, prefectura. Ya ha habido propuestas de administrar una gobernación. Entonces está claro de que en vista de la situación política y la historia, nos mantenemos en la acción de no ser políticos partidistas, pero nuestra acción es política, nuestro censo crítico ve adelante de todo lo que en este momento está viviendo el Ecuador, de la espiral de la violencia. Los obispos, la conferencia episcopal, se ha manifestado contra toda esta situación de los problemas que son el origen de la violencia, de la desigualdad y de la corrupción. Nosotros hemos visto últimamente a nivel de América Latina esta lucha por la vida, que hacen campañas, que hacen caminatas, marchas. ¿Qué opina usted del aborto? Nosotros, como católicos defensores de la vida y miembros del equipo Provida de Ecuador, siempre hemos estado en favor de la vida en todas las circunstancias. No se puede cometer un acto brutal con otro que ha ocasionado violencia. Ejemplo, se justifica de que el aborto por medio de violación, algunos estarían de acuerdo, pero ya es un acto brutal, ya es un acto de violencia y producimos más violencia.
el derecho, ¿dónde nace, dónde queda? Y el derecho de esa criatura que tiene también un derecho a la vida, un derecho a nacer, un derecho a un hogar, un derecho a una familia, un derecho a una nacionalidad, no puede ser vulnerado. Entonces, en vista de amar, defender y respetar la vida, somos contrarios al aborto en todas sus expresiones y defensores totalmente de la vida en todos los aspectos. Ya, nosotros vemos aquí en Manta también mucho la corrupción. ¿Qué se podría hacer para erradicar ese problema que tiene la ciudad? Primero hay mucho miedo de hablar. Toda ciudad-puerto tiene su lógica, la lógica de las ciudades-puertos, prostitución, lavado de activos, narcotráfico, y dentro de todo eso también llega a nuestra sociedad, llega a nuestra convivencia humana y comienza a ser parte de nuestra convivencia, y con todos los desafíos, vean cuántas muertes violentas se provocan, cuántas situaciones. También creo que sí hay un estigma también, ¿no? Porque se intenta justificarlo. Primero, cuando hay una víctima de la violencia, dice, tiene antecedentes, está involucrado en situaciones ilícitas. Al usted colocar esa noticia, como que subliminalmente está diciendo, oye, merecía la muerte, ¿no? Y no es el caso, ¿no? Y lo mismo pasa con los migrantes, lo mismo pasa con la violencia de la ciudad, que ha llegado y ha crecido por los problemas sociales que ocurren en todo el mundo, que son causas de injusticia, son causas de empobrecimiento. El pobre no es pobre porque él quiere ser pobre. Entonces también como ciudad, ¿cómo nos organizamos para mantener ese equilibrio social, para mantener ese equilibrio que sea una sociedad que acoge a todos, una sociedad que brinda oportunidades a todos? Y por ahí vamos viendo una de las causas de la violencia, la voracidad de algunos que quieren concentrar todas las riquezas en 4 o 5 familias que hacen parte del status quo de esta ciudad y que provoca ciertas situaciones también de dominio. Decía también la cuestión del narcotráfico, lavado de activos y situaciones de luchas de poder, pugnas de poder, y la situación política, que siempre será también una situación que va acarreando todas las situaciones del status quo de una ciudad como Manta, que a lo largo del tiempo ha crecido en la pujanza de los seres humanos que vienen aquí a buscar progreso, a trabajar, pero también en las facilidades que presta una sociedad que es permisiva, y también por ahí nos vamos acostumbrando de pronto a la violencia y a muchas situaciones de corrupción. La guerra entre Ucrania y Rusia nos ha demostrado que en el mundo no existe el amor. ¿Cómo podríamos promover la paz? Jesucristo es aquel que promueve la no violencia, pero la guerra Rusia-Ucrania también tiene una situación geopolítica de interés. Atrás de la guerra Rusia-Ucrania hay intereses mundiales, hay intereses económicos, y no seamos ingenuos, ahí hay intereses de todo el mundo que quiere posicionarse en esa situación geopolítica. La paz será necesaria para nosotros en cuanto a consenso crítico, denuncias de abuso y de no abrazar esas políticas violentas de guerra, no aprobar ninguna guerra es justa, toda guerra es injusta, pero primero comencemos superando esas guerras internas que tengo yo conmigo mismo, esa guerra interna que tengo con el vecino, esa guerra interna que tengo con mi ciudad, esa guerra interna cuando dejo de creer y me roban la esperanza. Es necesario que cada uno de nosotros trabaje por la paz desde su trinchera, si podríamos decir así, aunque de los jóvenes la asertividad en que sepamos administrar conflictos, sepamos también en esa asertividad unirnos todos en un solo corazón, una sola alma, espíritu, al ejemplo de Jesucristo, que todas sus respuestas fueron de senso crítico, respuestas asertivas y respuestas de superación de la violencia. A pesar que en el mundo existan autoridades que solo piensan en su propio beneficio y la interminable corrupción que afecta a la primavera de la vida, no hay que olvidar lo que dice Corintios 13: el amor
nunca desaparece. Desde otra mirada, Mercedes Cedeño.